La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 y que tenía la finalidad de acabar con la dictadura de Porfirio Díaz. Este movimiento fue encabezado por Francisco I. Madero. Culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917. Sin embargo, la lucha se prolongó más tiempo antes de que el país se estabilizara. Este hecho histórico, crucial para la democracia de México, estuvo lleno de sucesos trágicos, pues se perdieron muchas vidas, por lo cual era de esperarse que alrededor de este conflicto surgieran ciertas leyendas o historias de índole paranormal, las cuales conoceremos en este iceberg de historias paranormales de la Revolución Mexicana. Nivel 1. La Llorona de la Revolución. Se cuenta que durante la época de mayores disturbios y ultrajes durante la Revolución, en varios poblados rurales mexicanos se escuchaban en las noches los lamentos de una mujer. Muchos soldados que participaron en este conflicto aseguraban haber visto a una mujer de blanco llorando cerca de los campos de batalla. Esta entidad fue relacionada con la famosa Llorona, que se dice que desvivió a sus hijos y que anda penando por esta horrible acción. Mucha gente atribuyó la aparición de la Llorona en tiempos de la Revolución a que era un presagio de las vidas que se perderían en batalla. Campamentos embrujados. Los campamentos utilizados por los revolucionarios, sobre todo aquellos en donde ocurrieron emboscadas y hechos muy trágicos, se consideran malditos, pues los soldados que sobrevivieron a las batallas y otras personas que han visitado estos sitios afirman que estos lugares tienen una energía perturbadora, como si los espíritus de los fallecidos aún continuaran ahí, atrapados en el momento de su última batalla. Algunos de los campamentos de la Revolución más famosos por su actividad paranormal son el campamento de la Noria en Durango, en donde se afirma que se pueden ver sombras y escuchar susurros y lamentos. Algunos soldados revolucionarios decían haber visto figuras espectrales de compañeros caídos que al ser llamados desaparecían sin dejar rastro alguno. El campamento de los Llanos de Apán en Hidalgo. El campamento de los Llanos de Apán en Hidalgo fue escenario de varias batallas y los soldados que acampaban en el lugar decían escuchar balazos y gritos en la oscuridad, como si se estuviese librando una batalla, pero no había nadie combatiendo. En el campamento de las Barrancas del Cobre en Chihuahua, en donde se llevaron a cabo varias emboscadas, los soldados sobrevivientes juraban haber visto luces inexplicables entre las barrancas, escuchar lamentos y gritos que parecían provenir del fondo de los cañones, y algunos decían ver figuras espectrales de soldados fallecidos con los uniformes desgarrados llenos de líquido rojo. Los campamentos de la Sierra Songólica en Veracruz fueron utilizados por el Ejército Libertador del Sur, y muchos soldados decían que al caer la noche se podían escuchar pasos extraños, voces de mujeres llorando en la distancia, y como a veces pernoctaban en cuevas, afirmaban que ahí aparecían huellas de sangre que desaparecían al amanecer. El campamento de Tierra Blanca en Guanajuato fue otro punto en donde hubo varios enfrentamientos de revolucionarios. Quienes acamparon en ese lugar afirmaban que en la madrugada se escuchaba el llanto de mujeres que perdieron a sus seres queridos en la guerra. También se reportaron apariciones de niños entre los árboles, quienes presuntamente eran los hijos de las familias que huyeron de la zona a causa de los conflictos bélicos y nunca regresaron. Cuando las personas que veían las almas de estos niños trataban de acercarse a ellos pensando que se trataba de niños vivos perdidos, estas figuras infantiles se desvanecían dejando un aire frío y denso. En el campamento de Nochistlán, Zacatecas, se libraron intensas batallas entre soldados federales y revolucionarios. En este lugar se cuenta que en las noches se pueden escuchar cascos de caballos, disparos y gritos de combate que vienen de la nada.
Los habitantes de la zona creen que las almas de los combatientes se quedaron atrapadas, reviviendo eternamente la terrible batalla. El campamento de las lomas de Tláhuac en la Ciudad de México no solo fue un lugar para que los soldados pernoctaran, sino que fue un sitio de ejecución de revolucionarios y traidores. En este lugar, muchos soldados fueron testigos de una fuerte actividad paranormal, pues muchos afirmaban que cuando caía la tarde, una sombra oscura se movía por todo el campamento. Se lograban escuchar también cánticos y oraciones de hombres que parecían prepararse para la batalla y se veían figuras fantasmales demacradas que parecían vigilar a quien se atrevía a entrar a esa zona. La mujer de la campana. Se cuenta que en la época de la Revolución, en algunos pueblos cercanos a zonas en donde se llevaban a cabo ciertos conflictos revolucionarios, se podía ver en las noches a una mujer espectral que recorría las calles haciendo sonar una campana. Los habitantes de estos poblados creían que el sonido de esta campana anunciaba la muerte, pues quienes escuchaban la campana al amanecer desaparecían o amanecían sin vida. Según la leyenda, se contaba que esta mujer había sido desvivida injustamente porque creían que era espía, y desde entonces su alma busca venganza, advirtiendo del final eminente a los que se cruzan en su camino. El tesoro revolucionario. Esta es una de las leyendas más famosas que están relacionadas con la Revolución Mexicana. Se cuenta que un hombre escuchó hablar sobre un tesoro enterrado en una hacienda devastada por los villistas y no tardó en buscar a su compadre para que lo acompañara a desenterrar dicho tesoro y de esta manera hacerse rico. Sin embargo, este hombre no fue el único que se enteró sobre la existencia de este tesoro, pues a causa de la indiscreción de su compadre, los lugareños, cegados por la ambición, trataron de quitarle la vida al hombre que buscaba el tesoro. Pero antes de que los ambiciosos lugareños pudieran hacerle daño, se escucharon alaridos, un tremendo galopar y fuertes disparos. Entonces, los ambiciosos hombres se asustaron y huyeron despavoridos del lugar, excepto el afortunado hombre, quien sabía que había sido elegido como el dueño, legítimo heredero del tesoro, el cual compartió con su compadre, al que le perdonó su ingenua indiscreción. Se dice que aquel escándalo que se escuchó y que hizo huir a los lugareños ambiciosos de la hacienda se trataba de los espíritus de las tropas revolucionarias que venían a hacerle justicia. Nivel 2. La Sanpetrina. En Torreón, Coahuila, se cuenta que existió una mujer llamada Petra Herrera, a quien los coahuilenses han nombrado como la Sanpetrina, la cual fue encomendada como Adelita durante el estallido de la Revolución Mexicana en la región. Las llamadas Adelitas no solo se encargaban de acompañar a los ejércitos revolucionarios, sino que también luchaban en el campo de batalla, llevaban suministros, cocinaban, ayudaban a los heridos y se encargaban de tareas logísticas esenciales para las tropas. Sin embargo, Petra Herrera quería estar en el frente de batalla, por lo que se vistió de hombre para hacerse pasar por un soldado de nombre Pedro Herrera y así poder ser parte de las cuadrillas de Villa. Formó y lideró su propio ejército integrado por mujeres y peleó al lado de las fuerzas maderistas en la batalla de Torreón en 1914. Se cuenta que la Sanpetrina confesaba su identidad a los soldados que ella dejaba agonizando a causa de sus ataques, para que se dieran cuenta que habían sido vencidos por una mujer. Hay relatos que cuentan que la Sanpetrina se aparece en la actualidad en las áreas del Mercado Alianza y en la zona centro de Torreón. La Sanpetrina es considerada como un presagio o un espíritu guardián. Algunos decían que se aparecía para advertir peligros inminentes o para consolar a los moribundos en sus últimos momentos. El fantasma de la Casa Carranza. El Museo Casa Carranza está ubicado en la calle Río Lerma 35 en la delegación Cuauhtémoc. Fue la última propiedad que habitó Venustiano Carranza antes de partir de este mundo. Sus restos fueron velados en esta propiedad después de su trágico deceso. En esta antigua mansión
hoy museo, se cuenta que suceden cosas extrañas. Una señora que trabajó haciendo la limpieza decía que escuchaba pasos en el auditorio y se cree que puede ser el espíritu de Carranza, de alguno de sus allegados o el de alguna de sus hijas. El árbol de la muerte. Se trata de un árbol de amate que se encuentra ubicado a 10 metros de la carretera de Huitchila, Morelos, justo en el extremo de una curva peligrosa. Se cuenta que en este árbol varios delincuentes y personas acusadas de otros delitos fueron colgadas como castigo a sus malas acciones, sobre todo en la época de la Revolución Mexicana. Algunas personas que han pasado de madrugada por esa carretera en sus vehículos aseguran haber visto el espectro de un soldado colgado de una rama que repentinamente desaparece. Se cree que este soldado pertenece a la época revolucionaria. Sin embargo, este árbol, que tiene más de 200 años, también fue testigo de la quema de 3 hermanas que fueron acusadas de brujería en el siglo XIX, pues las llevaron cerca del árbol y construyeron una hoguera. Las hermanas no paraban de pedir piedad y gritar que eran inocentes, pero nadie las ayudó. Sus gritos eran tan desgarradores que se dice que aún se siguen escuchando. Es por eso que este amate es llamado el árbol de la muerte. Brujas en la sierra. En algunos montes y sierras de México se decía que había brujas que ofrecían ayuda a las tropas revolucionarias, pero el precio a pagar era terrible. Los soldados supersticiosos hablaban de mujeres con una energía muy pesada que les ofrecían pociones y rituales para ganar las batallas o sobrevivir a estas. Pero los que aceptaban estos tratos tenían que dar a cambio parte de su alma o eran condenados a una muerte violenta. Estas historias cobraron mayor relevancia en las sierras de Chiapas y Oaxaca, en donde las creencias en hechicería eran muy comunes. Nivel 3. La aparición de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata fue un revolucionario mexicano conocido como el Caudillo del Sur, cuyo lema era Tierra y Libertad. Encabezó la rebelión contra los hacendados azucareros en 1906 y en 1909 organizó la Junta de Defensa para repartir la tierra entre los campesinos. Fue traicionado y privado de la vida el 10 de abril de 1919 por las fuerzas carrancistas. Después del deceso de Emiliano Zapata, se dice que en varias ocasiones ha sido visto montado en un caballo en algunos sitios de Morelos en donde se llevaron a cabo contiendas revolucionarias. De hecho, se escribió un corrido anónimo titulado El corrido del espectro de Zapata, que en sus últimas estrofas menciona que el espíritu de Emiliano Zapata vaga por los montes y llanuras, pues aún persevera en su ideal libertador, y que en las noches se oyen sonar sus espuelas, sus horribles maldiciones, y aún cree que dirige grandes legiones en batalla. El tesoro de Heraclio Bernal. En la pequeña comunidad de San Miguel de Cruces, que se ubica entre los bosques de Durango, se cuenta que por las noches se pueden ver misteriosas bolas de fuego entre la espesura del bosque, pero que no se trata de las famosas brujas que se convierten en esferas luminosas, sino que se trata de fuegos fatuos que indican dónde se encuentra el tesoro de Heraclio Bernal, quien era un héroe revolucionario, que fue el Robin Hood mexicano, ya que asaltaba a gente acaudalada en los caminos para repartir una parte del botín entre la gente más necesitada que habitaba la sierra de Durango. Se dice que la otra parte del botín de Heraclio fue enterrada en lugares recónditos del bosque, y por eso estos fuegos fatuos hacen su aparición, pues ellos son indicadores de que hay oro oculto muy cerca. Sin embargo, la gente siente temor de aventurarse a desenterrar el tesoro, pues se cree que el alma de Heraclio Bernal anda por esos rumbos vigilando su tesoro. El soldado sin cabeza. Según el relato, en las noches de luna llena, se puede ver a un jinete sin cabeza cabalgando en los campos en donde hubo batallas asociadas con la Revolución Mexicana. Se dice que este jinete fue un soldado de Villa al que le fue desprendida su cabeza durante un combate a causa de la explosión de una granada.
Otros dicen que perdió la vida en manos de un enemigo que buscaba intimidar a las tropas de Villa con la brutalidad de este acto. Se dice que el alma del soldado, al que le desprendieron la cabeza, quedó atrapada en esta dimensión, incapaz de encontrar descanso, condenado a buscar su cabeza o vagar eternamente tratando de hacer justicia. Las historias que las personas cuentan, ya sea porque las han vivido o las han escuchado por parte de algún familiar o amigo, coinciden en describir al jinete como una figura oscura, sin cabeza, montada en un caballo negro que desaparece entre los campos. Aunque se cuentan varias versiones, es sabido que esta leyenda se originó en Chihuahua, en donde se dice que este famoso jinete sin cabeza fue un hombre llamado Apolinar Machado, el cual identificaban como parte de la famosa División del Norte de Pancho Villa, fungiendo como un ejecutor sanguinario. Se rumoraba que Apolinar tenía pacto con el demonio y era muy temido en la zona, pero un día unos hombres quisieron tomar venganza y en una pelea le desprendieron la cabeza. Tiempo después, el alma de Apolinar regresó a ajustar cuentas con los que le arrebataron la vida y así comenzó esta popular leyenda. El fantasma de Pancho Villa. Pancho Villa, conocido como el Centauro del Norte, fue uno de los líderes más emblemáticos de la Revolución Mexicana. Fue privado de la vida en 1923 y desde entonces hay relatos de personas que afirman haber visto el fantasma del revolucionario en la hacienda de Canutillo Durango, en donde vivió, así como en su antigua casa de Chihuahua. También se habla de que se escuchan pasos y se ven siluetas extrañas en estas propiedades. El Pozo de las Cadenas. En Tecate, Baja California, se cuenta una triste leyenda que se dice sucedió durante los primeros años de la Revolución. Un grupo de hombres que llevaban varios días viajando llegaron al pueblo pidiendo un poco de agua a un campesino, quien era una persona de buen corazón que no solo les dio agua del pozo, sino que también los invitó a pasar la noche en su casa. Desafortunadamente, estos hombres eran unos bandoleros que en lugar de agradecer la hospitalidad que les brindó el noble campesino, lo ataron y lo lanzaron al mismo pozo de donde se les dio de beber, y además arrojaron unas enormes y pesadas piedras para sellarlo. Los gritos del pobre campesino despertaron a los lugareños, pero no pudieron rescatarlo. Se dice que quien se acerca o pasa por donde está este pozo aún puede escuchar los desgarradores gritos de dolor del campesino. Este relato es muy triste, pues no solo nos hace compadecernos del terrible destino del pobre campesino, sino que, lamentablemente, es una historia que nos muestra hasta dónde llega la maldad del ser humano y cuán malagradecido se puede ser aún con las personas buenas que no hacen más que ayudar al necesitado. Nivel 4. El fantasma del general Huerta. Victoriano Huerta fue un personaje muy polémico en la historia de la Revolución Mexicana. Fue conocido como el Chacal debido a su reputación sanguinaria y a su traición a Francisco I. Madero. Los relatos populares dicen que el alma de Huerta fue condenada a vagar sin descanso por los lugares en los que cometió actos atroces o en los que planeó el golpe contra Madero. Algunas personas afirman haber visto su fantasma deambular como una figura sombría con uniforme militar y una expresión de severidad en el rostro. Se cree que sus apariciones son augurio de traiciones o conspiraciones. El tesoro de Pancho Villa. Se cree que Pancho Villa escondió grandes cantidades de oro y objetos de valor que su ejército confiscó a hacendados y opositores, así como muchas armas que servirían para reabastecerse en sus batallas. Se dice que Villa escondía su botín en diferentes lugares estratégicos para evitar que cayera en manos de los enemigos. La leyenda cuenta que escondió una gran parte de su tesoro en una cueva secreta en las montañas del norte de México, y que este líder revolucionario dejó ciertas señales o mapas para ayudar a sus aliados más cercanos a recuperar el botín en caso de que algo le sucediera. A lo largo de los años, muchos han tratado de encontrar el famoso tesoro de Villa sin éxito, pues también se dice
que Villa encomendó al espíritu de un soldado de confianza que vigilara el tesoro, evitando así que cualquier persona con intenciones egoístas pudiera descubrir el escondite. El espiritismo de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero fue líder de la Revolución Mexicana y presidente de México entre 1911 y 1913. La historia lo conoce como un hombre comprometido con sus ideales democráticos. Sin embargo, es muy poco conocida su afición por el espiritismo, el cual comenzó a estudiar desde su juventud, influenciado por el movimiento espiritista estadounidense y europeo de la época. Madero afirmaba poder comunicarse con un espíritu guía llamado Bhima, que lo aconsejaba en su vida personal y en su misión política. El líder revolucionario incluso escribió un libro titulado Manual Espírita con el seudónimo de Bhima. Madero también hacía sesiones espiritistas para comunicarse con su hermano Raúl, que había perdido la vida en un accidente, y decía que la idea de la Revolución Mexicana había sido comunicada por los espíritus, al igual que el plan de Iguala. El Nahual de Cerro Grande. Una popular leyenda de Colima cuenta que en tiempos de la Revolución Mexicana existió un criminal de nombre Teodoro Alonso, a quien llamaban el Indio Alonso. Mucha gente que lo conocía afirmaba que este hombre había realizado un pacto diabólico que le permitía transformarse en animal para poder esconderse en las zonas boscosas y no ser encontrado por las autoridades. Se dice que varias personas veían una criatura espeluznante deambulando por los bosques de Cerro Grande al este de Colima. A pesar de que este criminal siempre se salía con la suya, pues cuando cometía un delito nadie lo podía atrapar gracias a su habilidad de transformarse en animal, el nahual fue aniquilado cuando menos se lo esperaba por una joven a la que había sustraído de su hogar a la fuerza, la cual aprovechó para cortar su cuello cuando él se encontraba reposando por enfermedad. Esperamos les haya gustado este iceberg de historias paranormales de la Revolución Mexicana. Si fue así, no se olviden de regalarnos un like, suscribirse al canal y darle a la campanita para que les lleguen todas sus notificaciones a tiempo y por supuesto recuerden seguirnos en redes sociales y entrar a nuestra comunidad. Y no se olviden de compartir para darle mayor difusión a nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.